Hola chicos, el día de hoy voy a hablar acerca de otro tema más en semiología digestiva sobre el reflujo gastroesofágico. Y ya estos temas son algo cortos, el reflujo, dispepsia, hemorragias digestivas, y ya volveremos a ver temas más extensos cuando lleguemos a trastornos pancreáticos, trastornos biliares, ictericia, entre otros. No, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, vamos a definir acerca del reflujo gastroesofágico. Bueno, se define, como dice acá, con el paso del contenido gástrico o duodenal hacia el esófago, pero sin acompañarse de eructo o vómito. Vemos que hay que diferenciarlo del reflujo gastroesofágico respecto a la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, ya que acá este reflujo puede existir en personas normales sin originar síntomas ni lesiones esofágicas, por ejemplo, tal vez una comida copiosa. Sin embargo, cuando este problema ya se vuelve crónico, cuando se vuelve persistente, ya se denominaría como una enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Entonces, tenemos, por ejemplo, con respecto a la fisiopatología, si nos preguntan acerca de este trastorno, se encuentra que en personas, por ejemplo, normales, ¿ok? Puede ocurrir el reflujo de forma ocasional. Sin embargo, en condiciones patológicas se asocia a síntomas ya como acidez, dolor en el pecho, que a veces suele confundirse con un infarto, dificultades para tragar, satisfagia, dinofagia, y eso puede llevar a lesiones esofágicas, ya que como ves acá, el reflujo está continuamente regresando a nivel esofágico. Si nos preguntan las causas del reflujo gastroesofágico, tenemos que se debe a la disfunción del esfínter, principalmente a la disfunción del esfínter esofágico inferior. Como tú ya sabes, existe un esfínter esofágico superior y acá uno inferior. En este caso, el inferior pues está disfuncional. El esfínter esofágico inferior, recuerda que es una válvula muscular que va a impedir que el contenido gástrico regrese al esófago. Si esta válvula no funciona correctamente, va a permitir obviamente el reflujo. Entre las causas de la disfunción está la relajación inapropiada y, por ejemplo, la hernia hiatal, ¿sí? Se considera una causa muy frecuente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico a la hernia hiatal porque provoca una disfunción de este esfínter y hace que no cierre correctamente y que así el alimento de mi estómago regrese. Tenemos también a otro factor que sería la presión gástrica elevada. Por ejemplo, en este caso, en condiciones como el embarazo, la obesidad, una comida copiosa puede aumentar la presión dentro del estómago y esto favorece la salida pues, de contenido y provocar reflujo. Otro está también el retraso del vaciamiento gástrico. Recuerda que un vaciamiento gástrico lento puede generar una presión adicional en el estómago, porque imagínate que tenemos nuestro vaciado normal, obviamente ocurre en determinadas de minutos a horas, pero si hay un retraso en este vaciado, por ejemplo, puede ser por neuropatía diabética, en pacientes que padecen esta enfermedad, diabetes mellitus, puede haber un daño a nivel de los nervios, no solamente periféricos, sino también a nivel visceral. Entonces eso causa un retardamiento en el vaciamiento gástrico y aumenta también las posibilidades de que haya un reflujo hacia el esófago. Otros también está la disfunción del esófago, alteraciones, por ejemplo, de la motilidad, como está la calasia. Recuerda que la calasia también se debe a una disfunción del esfínter esofágico inferior, hay calasia primaria, calasia secundaria. La primaria se considera por una disfunción, muerte de las ciertas neuronas que se encargan de estar aquí presentes, y la secundaria se debe a enfermedades, por ejemplo, está la amiloidosis, la sarcoidosis, esclerosis sistémica, enfermedad de Chagas, entre otras patologías que yo he explicado más acerca de la calasia en la parte de patología digestiva, sí, sí, en la lista de patología especial. Y bueno, próximamente estaré subiendo algunos videos más que faltaba. Entonces, eso serían las causas con respecto al reflujo. No te olvides, disfunción del esfínter esofágico inferior por hernia tal, la causa más frecuente, presión gástrica elevada por embarazo, por obesidad, por comida copiosa, retraso en el vaciamiento gástrico, disfunción del esófago, como en la acalasia. Bien, entonces vamos a seguir. Bueno, acá, como dice, complicaciones que resultan del flujo de contenido gástrico al esófago, inclusive va más allá, claro, o sea, obviamente acá nuestro primer órgano afectado sería el esófago, ya que el reflujo ácido está pasando constantemente y obviamente no está preparado el epitelio para soportar ese contenido, ¿no? Entonces daña primeramente al esófago, sin embargo, también veremos que puede dañar también los pulmones, en este caso puede ser de forma accidental. Supongamos que el paciente tenga reflujo y pierda por alguna razón el reflujo de oxígeno, puede haber una aspiración, y lo sabes que cuando te produce aspiración de material alimenticio, no de lo que estábamos de caso por ese deglutir,
ok, estaba en la parte de la cavidad bucal, pues la vía respiratoria va a arrastrar gérmenes y esto produce típicamente una neumonía por aspiración. Bueno, acá tengo un dato diciendo para que lo leas y te preguntas en este caso acerca de los signos y síntomas de esta enfermedad por el flujo esofágico. Sencillamente es la disfagia, está también la dinofágica, que es el dolor al pasar alimentos, la pirosis, la sensación de quemazón retroesternal, la regurgitación, que se realiza de forma espontánea. Entonces, bueno, la pirosis, recuerda que la sensación también está presente acá, la pirosis, sensación de ardor o acidez en el pecho, especialmente después de comer o cuando se está acostado. Bueno, seguimos entonces, eso, la primera parte. La etiología, como te había mencionado anteriormente en adelanto, se encuentra, bueno, acá dice las úlceras pépticas, también puede ser úlceras gástricas o duodenales, pueden contribuir al reflujo al afectar la mucosa gástrica. Entonces esto debilita la barrera protectora del estómago, recuerda las úlceras, y pues el daño local y el aumento de la secreción ácida favorecen el reflujo. Recuerda que la úlcera péptica no se referencia a una úlcera solamente en el estómago duodeno, sino en ambos órganos, ¿no? Úlcera péptica, estómago duodeno. La hernia de Yato vemos que se produce cuando una parte del estómago se va a deslizar hacia el tórax, ¿sí? Una parte, en este caso, del estómago se desliza hacia el tórax a través del diafragma. ¿Recuerdas que hay, por ejemplo, pequeña parte de patología, hernia por deslizamiento o denominada también por axial? Hay hernia también, vamos a escribirlo mejor. Hay hernia, ay, no, hernia por deslizamiento o axial y hay hernia por rodamiento o para esofágica. Entonces, hay esos dos tipos de hernia. Recuerda que hernia por deslizamiento laxial, lo que se va a desplazar acá es la unión gastroesofágica. Si no no se desplaza en este caso, pues, el estómago, sino la unión gastroesofágica, es decir, el esfínter esofágico, el cardias, es el que se desplace. Como es en el mismo eje, se denomina así por deslizamiento. En cambio, el rodamiento por esofágica se va a desplazar una parte del estómago se desplaza, si se arma una parte del estómago, no toda una parte. Entonces recuerda que aquí está, por ejemplo, tu esófago, este esófago se introduce por el diafragma, ¿no? Y acá que en este caso perdón, el dibujo, no me sale tan bien, estoy en la computadora, entonces aquí está, por ejemplo, sería normal. Pero ¿qué pasa en una hernia por deslizamiento? Entonces va a salir en ese caso la unión, en ese caso sería más abajo, obviamente, ¿no? Sale ese caso y más o menos... mm, ya. A ver, entonces de esa, en este caso estaría así normal, pero lo que va a pasar en una hernia, pues, por deslizamiento que va a salir una parte, ¿no? Si estaba, por ejemplo, así, al final se termina subiendo una parte de esta unión, la unión gastroesofágica, esta unión sube. Pero una hernia, en cambio, por rodamiento a la pared esofágica, vamos a ver que una parte del estómago se hernia, vamos a ver que queda así, supongamos, ¿no? El estómago así y una parte del estómago por fuera del diafragma que debe estar por debajo. Entonces, eso referencia a los tipos de hernia. En el caso de la hernia y tal, pues aquí pues, lo que va a pasar es que también va a haber una sobresalida, pero va a ser cuando el estómago se dice la parte del diafragma, en este caso sería del estómago, sino de la unión gastroesofágica. Recuerda entonces que el hernia por deslizamiento o por unión, pues acá sí hay deslizamiento de la unión gastroesofágica, pero no del estómago, pero en la rodamiento por esofágica hay herniación del estómago, pero la unión gastroesofágica se mantiene. Entonces todo te he explicado, me expliqué más en lo que es esta reproducción de patología digestiva. Sí, en el video de patología digestiva de la lista de patología especial. Si quieres conocer más, te invito a ver ese video. Y bueno, siguiente, causa también, como hemos visto, cuando aumenta la presión intraabdominal por el embarazo. En este caso, como tú ya sabes, debido al crecimiento del útero, además de la progesterona que es hormona del embarazo, relaja el esfínter esofágico inferior, y lo cual aumenta la probabilidad de reflujo, visto más común durante el segundo y tercer trimestre. El sobrepeso, obesidad también. Recuerda que la obesidad aumenta la presión intraabdominal, lo cual favorece también el reflujo porque aumenta la presión sobre el estómago. También tenemos al tabaco que disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, que permite que el contenido gástrico
regrese hacia el esófago. Además que el tabaquismo aumenta la producción también de ácido, afecta la motilidad esofágica y todo ello conduce a que aparezca el reflujo. Como también, no olvidar, otros casos también está el alcohol, tiene múltiples efectos, por ejemplo, disminución del tono, aumento de la expresión ácida, antiinflamatorios AINES también están también como causa. En este caso porque, bueno, disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. Y como tú ya sabes, los AINES van a reducir la síntesis de prostaglandina. Recuerda que la prostaglandina, especialmente la COX-2, la COX-2 es proinflamatoria. Entonces yo quiero disminuirlo para que baje la inflamación. Entonces, como reduce la síntesis de prostaglandinas que son necesarias para proteger la mucosa gástrica, en este caso de la COX-1 sería, porque recuerda, la COX-2 es de tipo proinflamatorio y la COX-1 es útil, fisiológica y que protege, como, tiene como función proteger la mucosa gástrica, la uno, pero la 2 es proinflamatoria. Entonces, usa la síntesis de esta prostaglandina, la COX-1, y por ello conlleva una mayor irritación gástrica y también poner reflujo. Enfermedad del tejido conectivo está la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune que afecta al tejido conectivo, incluida también la musculatura de este esfínter esofágico inferior, por lo cual puede debilitar el esfínter y también favorecer el reflujo. El síndrome de Zollinger-Ellison, que se caracteriza por la clínica, como ves acá, es muy importante, siempre preguntan, ¿no?, cuáles son los síntomas, por ejemplo, o los signos, síntomas que se acompañan de este síndrome. Son la hipergastrinemia, que son altos niveles de gastrina en sangre, una hipersecreción ácida en el estómago, y también este exceso de ácido puede contribuir al daño esofágico y también a la aparición de reflujo gastroesofágico, ya que aumenta el volumen y acidez del contenido gástrico. Bueno, te como unos datos y ya. Entonces, la etiología, ulcera péptica, el heredato, el embarazo, sobrepeso, obesidad, tabaco, alcohol, AINES, el tejido conectivo con cleodermia y síndrome de Zollinger-Ellison. Bueno, pasamos a síntomas típicos y atípicos. Recuerda que los síntomas típicos están la pirosis, regurgitación, disfagia, dinofagia. Pirosis es sensación de ardor en el pecho o la parte alta del abdomen que pudiera irradiarse hacia la garganta. Ese síntoma a menudo más característico. La regurgitación es el retorno involuntario del contenido gástrico hacia la boca, pero sin hacer esfuerzos, sin náuseas, y puede dejar un sabor amargo o ácido. La disfagia, dificultad para tragar, generalmente causada por inflamación del esófago. La linofagia también, el dolor en este caso hay otras dificultades, dolor al tragar, que ocurre cuando la mucosa esofágica está muy inflamada, ulcerada. Son los síntomas típicos como vemos en un reflujo. Sin embargo, para síntomas atípicos están náuseas, eructos, saciedad precoz, desorden abdominal, entre otros. Entonces, recuerda también que a nivel torácico incluso puede presentarse un cierto dolor, un dolor torácico o epigástrico, y esto puede confundirse con un dolor de origen cardíaco. También dentro de entonces con respecto al torácico, bueno, con los síntomas otorrinolaringológicos podemos encontrar que puede haber una faringitis, que se irrita la garganta, en este caso por el reflujo. La laringitis también se inflama la laringe y puede provocar ronquero, cambios de voz. El respiratorio puede ser por sinusitis, tos crónica, que es a menudo seca, persistente, neumonitis recidivante. A nivel oral podemos encontrar lo que son caries por las erosiones dentales que produce el ácido, alteraciones del sueño como despertar, bueno, eso es una común, estos serían síntomas atípicos de reflujo, pero lo más importante, como te dije, son estos de acá, y además simplemente como relleno. Bueno, como vemos, ya te expliqué qué es el reflujo, te expliqué también qué pasa en este caso por el epitelio esofágico, y este epitelio se empieza a inflamar, ¿no? Entonces produce una esofagitis. Vamos a explicar cómo puede evolucionar esa esofagitis hasta un cáncer de esófago. En este caso, el esofagitis, el ácido gástrico y la pepsina dañan el epitelio del esófago. Recuerda que el ácido está subiendo acá por el esófago, que no está preparado pues para recibir el pH bajo del estómago, por lo cual se genera inflamación, edema, erosiones, puede presentarse pirosis o enofagia como hemos visto anteriormente. Sigue la esofagitis erosiva, la cual ocurre cuando la inflamación ya va a ser intensa y ya aparecen unas erosiones en la mucosa esofágica.
por lo cual puede provocar hemorragia digestiva alta y se manifiesta como hematemesis o melena. El esófago de Barrett, el cual se genera lo que es bueno, el esófago de Barrett, ok, ya sería la continuación de la erosiva y se asocia, bueno, lo que va a ocurrir acá es una metaplasia intestinal, ¿sí? Entonces, si el ácido daña repetidamente el esófago, vamos a ver que, como tú ya sabes, el esófago, ¿qué epitelio tiene? Un epitelio escamoso certificado. Este epitelio es importante porque permite procedimientos, pero con el continuo paso del reflujo, este epitelio escamoso certificado va a cambiar a epitelio cilíndrico intestinal. Y recuerda que el escamoso certificado, el escamoso se refiere a un epitelio plano, pero va a cambiar a un epitelio tipo cilíndrico y puede presentar incluso células calciformes, o sea, por lo tanto, sí que hay una metaplasia, ¿sí? Bueno, este cambio es un mecanismo de adaptación para resistir la acidez, pero también aumenta el riesgo de displasia y de cáncer. Luego se trata de eso y acercamos a displasia leve, en la cual las células muestran cambios anormales, pero aún pueden repararse. Luego está la displasia severa. Aquí las células son más anómalas, hay mayor riesgo de transformación en cáncer. Y ya después tenemos como el cáncer de esófago, o sea, displasia progresa, se puede desarrollar un adenocarcinoma esofágico, especialmente pacientes con esófago de Barrett. Ya el otro, que es tipo de cáncer, que es el de esófago, que es el carcinoma epidermoide, está más asociado al tabaquismo y alcohol. Con respecto a las recomendaciones, pues se recomienda dormir de cúbito lateral izquierdo, y que acá se reduce el reflujo porque el estómago queda en una posición más baja que el esófago. Levantar también puede ser el cabecero de la cama, utilizar almohadas para evitar el flujo nocturno al aprovechar la gravedad. Evitar, muy importante, también bebidas carbonatadas, y de esta manera se disminuye la distensión gástrica y también evitamos que se relaje tanto el esfínter esofágico inferior. Y bueno, eso sería todo. Vamos a pasar a bueno, una revisión de todo lo que hemos hecho. Yo creo que vamos a hablarlo así nomás, no voy a escribirlo. A ver, sí. Entonces vamos a repasar nuevamente las diapositivas para hacerlo más rápido. Entonces hemos visto acerca del flujo esofágico. Recuerda que es el paso del contenido que puede ser gástrico duodenal del esófago sin que se acompañe de eructo vómito, ¿verdad? Recuerda que también este es diferente del flujo de enfermedad por reflujo, ya que la enfermedad por reflujo está asociado a síntomas como la pirosis, como la hidrofagia, la disfagia, el dolor torácico, entre otros. Entre los síntomas y signos aquí están presentes, hemos visto también etiología. Recuerda que entre las causas de la úlcera péptica, hernia de hiato, el embarazo, sobrepeso, obesidad, tabaco, alcohol, los AINES, enfermedad de tejido conectivo como esclerodermia, el síndrome de Zollinger-Ellison que presenta hipergasinemia e hipersecreción de ácida. Los son síntomas típicos, atípicos. Recuerda, solamente más importante, te preguntan tu examen esto no. No mucho. Acá también sus estadías, como visto, hasta llegar al cáncer de esófago, todo comenzó con esofagitis, luego con ulceraciones, erosiva, luego pasó a una metaplasia intestinal, luego displasia leve, severa y por último llegó un cáncer de esófago. Ahora pasemos con con las preguntas de terminar. Dice acá, ¿qué efecto tiene el tabaquismo sobre el reflujo gastroesofágico? Tengo que te he explicado qué efecto tenía. Acá la clave sería la B, disminuye el tono esofágico inferior. ¿Qué condición médica puede causar daño a la mucosa esofágica y aumentar el riesgo de reflujo gastroesofágico? Recuerdo que mencioné sobre bueno, una enfermedad en la cual había tipo primaria y secundaria. La primaria era por muerte de algunas neuronas que se encuentran en el esófago. La secundaria, te acuerdas que era por enfermedades como amiloidosis, sarcoidosis, esclerosis sistémica, ¿no? Y se debía a por ejemplo, se debía a un problema a nivel también nervioso, o sea, en los nervios había una pérdida de la inervación que deriva del esófago. Recuerda que en este caso en la calasia hay un tipo en la cual se mueren, está la calasia primaria, si no me equivoco, en la cual el plexo de Auerbach, recuerda que este plexo es muy importante para las contracciones, para el perisaltismo, no solamente se encuentra en el intestino, sino también en el esófago. Entonces, si este plexo, las neuronas empiezan a morir o está deficiente, pues se produce la acalasia. ¿Qué tipo de esofagitis se caracteriza por la presencia de úlceras o erosiones en la mucosa esofágica?
Sería de tipo erosiva. ¿Qué trastorno está relacionado con la metaplasia intestinal en el esófago debido a la exposición crónica del ácido gástrico? Antes de la displasia de Walker era la metaplasia intestinal por el esófago de Barrett. ¿Qué displasia se ve en el contexto del esófago de Barrett? Obviamente había displasia leve, displasia severa. La displasia leve aún había posibilidad de cambios. En cambio, la de tipo severa ya cada vez está más cercano a un cáncer de esófago. Bueno, hemos repasado todas las preguntas y bueno, eso sería todo en esta clase. Como ven, es muy corto, chicos, porque los temas así de digestivo como reflujo, hemorragia, dispesia son cortitos, pero ya veremos temas más extensos. Y bueno, muchas gracias si te gustó el video. Te agradecería mucho que te suscribas. Y bueno, será hasta un próximo video. Bye.